Bueno, buenos días a todos. Agradecerles por la presencia. Para nosotros es muy importante estar acá presentes, acercarnos al fútbol del interior. Como institución nos nutrimos permanentemente del fútbol del interior y creemos que parte de la retribución a aquello que hacen ustedes día a día por nosotros es estar presentes y contarles y abrirles un poco las puertas de cómo trabajamos nosotros y de cómo entendemos el fútbol infanto-juvenil. Dentro de lo que es el departamento de metodología del fútbol infantil, nosotros entendimos desde principio de año que deberíamos brindar capacitaciones internas a nuestros entrenadores para poder enriquecerlos y para poder desarrollar un proyecto integral entre el fútbol juvenil y el fútbol infantil, porque el fútbol infantil es el comienzo de la posibilidad que tenga o no el club de promocionar jugadores al primer equipo, que es el objetivo fundamental del fútbol amateur de Vélez Sarsfield. Dentro de lo que es la conformación de un plantel, entendiéndolo dentro de una estructura de club que elige y selecciona a través de la captación y del scouting, nosotros lo dividimos en diferentes etapas y consideramos sumamente importante que los entrenadores atiendan, nuestros entrenadores, a estas etapas, porque el gran objetivo del fútbol infantil es conformar la mejor novena división posible para que el fútbol amateur, el fútbol juvenil, luego continúe con ese proceso y logre, como dije, promocionar jugadores al primer equipo. De acuerdo a nuestra etapa formativa, nosotros lo dividimos en tres. Esto está vinculado al inicio, en esta primera etapa, que es de las categorías 2017 a 2014, una segunda etapa donde continúan jugando fútbol 9 y comienzan a jugar fútbol 11, ya a la edad de los 11 años siendo categoría 2011, y una tercera etapa conformada por las categorías para nosotros 11ª y 10ª, que son la 2010 y la 2009, donde ya se encuentran compitiendo en cancha de 11, y donde continuarán con ese proceso a lo largo de las 6 categorías del fútbol juvenil. En esta primera etapa, de la 2017 a la 2014, decimos que es una etapa de experimentación y se caracteriza por la multiplicidad de vivencias en función del talento, la orgánica y las aptitudes del jugador. Esto está relacionado con que los entrenadores aquí no definen un puesto para los jugadores, sino que van buscando que el jugador viva multiplicidad de experiencias, es decir, que se desarrolla en diferentes sectores del campo para ir vivenciando lo que en el futuro determinará cuál será finalmente su puesto. Lo que es la segunda etapa, que es allí donde en la categoría 2013 llega el primer punto de quiebre en el fútbol infantil, que es el primer fichaje de AFA de los jugadores, que es donde nosotros culmina, digamos, el primer gran objetivo. Ingresas al club siendo un 2017, un 2018, transitas una etapa, es hasta la 2014, y en el año 2013 es el primer año de corte, digamos, ¿no? Donde nosotros comenzamos a conformar la 13ª división, que va a ser la que ingresa en AFA el año que viene, y haces tu primer fichaje de Comet, y allí nosotros empezamos a tener más claro el panorama de lo que es la preparación de esa 9ª división. Como empezamos a tener y empezar a pensar más en función de la 9ª división, decimos que es una etapa de proyección, ensamble entre el fin de la etapa del fútbol 9, como dijimos, que llega hasta la edad de 2012, y comienzo del fútbol 11, y es una búsqueda a mediano y largo plazo. ¿Por qué a mediano y largo plazo? A mediano plazo porque tenemos necesidades competitivas, tenemos necesidades de rendimientos de los equipos, y a largo plazo porque empezamos a pensar cómo pasar del fútbol 9 al fútbol 11, es decir, que vamos a tener que agregar 2 jugadores al campo de juego cuando ya tengan edad de 2011 y debemos tener un plantel conformado que nos brinde esa posibilidad en cantidad y en calidad de jugadores. Una tercera etapa que es de consolidación, periodo de especificidad, donde hay que terminar de estructurar la futura 9ª división. Allí es donde comenzamos a hablar de especificidad, porque ya comienza a desarrollarse el fútbol 11 en plenitud y empezamos a ir en búsqueda de lo específico, de tener
ese arquero, ese lateral derecho, el central izquierdo, bueno, en fin, todos los puestos que van a cubrir el plantel de novena división. Y de acuerdo a la etapa competitiva, entendemos que el entrenador convive también dentro de su función con la función del director técnico. Es decir, el entrenador, el que entrena el equipo, el director técnico, el que decide quiénes van a jugar, cómo va a estar conformado ese plantel. Hablamos siempre de que nuestros entrenadores y nuestros directores técnicos son la misma persona que convive con dos funciones. Ese director técnico va a tener 3 periodos dentro del año para conformar ese plantel. El periodo de pretemporada, que es la intervención del director técnico en la elección del plantel que va a disponer para competir. Es decir, nosotros comenzamos el año con más jugadores de los que van a iniciar a competir. Entonces el director técnico, conjuntamente con la coordinación, decidimos quiénes van a conformar la plantilla que va a salir a competir durante el año y decidimos en función del nivel que tienen esos jugadores que no van a conformar la plantilla de competición de ese año. Nosotros tenemos 3 niveles de competencia, ¿en qué nivel lo van a hacer? O si tienen la necesidad de regresar al selectivo para continuar preparándose. Durante la temporada, la intervención del director técnico en posibles incorporaciones, en la administración de los minutos de juego y modificación de puestos en función de potenciar a jugadores. Esto para nosotros es una parte central. Nosotros, obviamente que el entrenador va recibiendo a través del departamento de scouting, jugadores que va probando durante el año, que va observando conjuntamente con la coordinación, que es a nivel club quién decide quién se incorpora o no, esa posible incorporación que satisfaga una necesidad competitiva que tiene y que no ha podido resolver en esta etapa de pretemporada porque quizás no ha hecho la mejor de las elecciones en la conformación de esa plantilla. La administración de los minutos de juego, nosotros tenemos, los planteles están conformados aproximadamente entre 27 y 35 jugadores. 27 jugadores los que juegan de fútbol 9, 35, 40 jugadores los que juegan de fútbol 11, ya que disponemos de 2 competencias en simultáneo, es decir, los jugadores que no juegan en AFA juegan en Liga de manera simultánea, es decir, que tenemos 32 jugadores compitiendo activamente por fin de semana. El entrenador debe administrar los minutos de juego porque durante todo el proceso de fútbol infantil y continuando en la primera etapa de séptima, octava y novena división del fútbol juvenil, realmente todos aquellos que consideramos que tienen aptitudes para estar tienen posibilidades de formar en el futuro la reserva del club o el primer equipo. Entonces hay que administrar los minutos de juego para que todos los jugadores logren tener durante la temporada un desarrollo acorde a la valoración que tenemos nosotros sobre ese jugador. Y las modificaciones de puestos en función de potenciar jugadores, muchas veces sucede que notamos que el perfil del jugador es bueno, nos gusta, el que está jugando de titular o el que está jugando más minutos en la posición también lo está haciendo bien y sentimos la necesidad de encontrarle, modificando el puesto, un lugar para que ese jugador pueda continuar desarrollándose, sea por sus propias aptitudes o sea por necesidades que también tiene el equipo, donde por ahí notamos, no sé, voy a dar un simple ejemplo, un lateral derecho, lo está haciendo muy bien el que está, el segundo que está también lo está haciendo muy bien y el tercero no está teniendo tantos minutos, pero notamos que hay una deficiencia en el volante derecho, o en el extremo derecho, o en el central derecho, porque quizás su condición física se lo permitirá hacer, y buscamos en función de modificarle el puesto que tenga posibilidades de jugar para después poder ser evaluado para la postemporada, donde viene la conformación del plantel para el próximo cuerpo técnico que recibirá la división, la elección de los jugadores libres, entonces volvemos al punto donde buscamos modificar puestos en función de potenciarlos para también darle posibilidades de que puedan ser evaluados y evaluar su condición o no de libre, y las futuras incorporaciones en base a carencias detectadas a lo largo del año. Es decir, el entrenador debe realizar una evaluación de su propia elección, de esa elección que hizo en la pretemporada, del desarrollo que le dio durante la temporada, y en la postemporada empieza conjuntamente con el departamento de scouting a decir, bueno, la carencia en el plantel la tenemos en este puesto, y empezamos a tratar de resolverla en función de la próxima temporada para el cuerpo técnico que recibirá la división. Las características que tiene o que tiene que tener para nosotros, los integrantes de la coordinación del fútbol infantil, un plantel que busca ser
la mejor novena división posible. Tiene que tener especificidad, es decir, tiene que tener jugadores que puedan cumplir el rol que desarrollan dentro del campo específicamente, que digamos, este jugador tiene las condiciones necesarias, todas las reúne para cumplir la función del volante ofensivo, del volante mixto, del extremo, del centro delantero. Tiene que tener variabilidad. Dentro de las mismas puestos, el entrenador debe contar con diferentes características. Es decir, nosotros en el ideal siempre pensamos en 3 jugadores por puesto y el entrenador se tiene que encontrar con la posibilidad de que en esas 3 variantes pueda encontrar lo que necesita acorde a la competencia que va a afrontar, al rival que se va a enfrentar, al tipo de partido que él quiere jugar. Por ejemplo, puede tener un centro delantero, sea un entrenador que le guste la presión alta, entonces va a necesitar un centro delantero por ahí de características más veloces, más intensas, más comprometidas con la recuperación de la pelota. Después podemos tener un entrenador que privilegie un poco más el juego directo, entonces va a tener que tener dentro del plantel ese 9 en donde prevalezca lo condicional por ahí por sobre lo técnico, la altura, y va a tener que tener un 9 técnico porque por ahí nos encontramos con un entrenador que gusta de un centro delantero que participe activamente de la elaboración del juego y que pueda descender a la línea de volantes y participar de la creación. Entonces nosotros debemos brindarle un plantel donde cuente con esas 3 características y él elija en función de lo que necesita para competir o de lo que cree mejor para cada momento. Debe tener actualidad. Muchas veces lo que sucede en el fútbol infantil es que se eligen jugadores en función de la orgánica. El jugador grandote saca mucha diferencia en edades tempranas. Entonces debe tener actualidad. El jugador que elijo para jugar en cada puesto debe tener actualidad porque me debe resolver competitivamente en el plantel, pero también tiene que tener proyección el plantel. Es decir, muchas veces sucede que un jugador chiquito físicamente en los primeros años de fútbol infantil no juega, pero nosotros creemos que va a ser él quien va a terminar llegando al primer equipo. Entonces volvemos a lo de la administración de los minutos, volvemos a entender que ese jugador que en la actualidad no me resuelve, pero que tiene proyección, debe estar dentro del plantel y debe ser cuidado. Debe tener ecuanimidad. ¿Qué significa para nosotros la ecuanimidad? Es decir, nosotros no podemos entregarle al entrenador que viene o al entrenador de novena división en la culminación del proceso de fútbol infantil un plantel que tenga 4 laterales derechos, que no tenga centrales izquierdos con perfil izquierdo, que tenga 5 volantes derechos y que tenga solamente un extremo. Es decir, debe tener ecuanimidad, debe tener armonía ese plantel que nosotros entregamos. Dentro de las características, un poco el repaso de lo que decíamos, debe contar con jugadores capaces de cumplir puestos específicos de acuerdo a la técnica, la orgánica y su conocimiento táctico. La variabilidad debe contar con jugadores de diferentes características para el mismo puesto y con jugadores polifuncionales. La actualidad debe contar con jugadores capaces de resolver las necesidades competitivas a corto plazo. La proyección relacionada al largo plazo, a esa valía al largo plazo, puedo dar un sinfín de ejemplos de jugadores que hoy juegan en el primer equipo y que en el proceso de fútbol infantil no jugaban y que en los primeros 3 años de fútbol juvenil no jugaban, pero el club sentía que eran los de proyección y que debían jugar. Voy a dar un ejemplo en la actualidad. Luca Orellano jugaba el extremo que suele jugar en Vélez, jugaba en el tercer nivel del club, que es Vélez A. Durante muchos años se decidió dejarlo, cada entrenador decía, no lo pongo porque es chiquito, pero juega bien y vamos a tenerlo y vamos a cuidarlo. El Mono Vargas, Lucas Robertone, eran jugadores que tenían muy pocos minutos de AFA al momento de llegar a séptima división, pero tenían proyección, entonces estaban en el plantel. Y la ecuanimidad, la conformación debe ser armónica en cuanto a la cantidad de jugadores por puesto. ¿Cómo sostener y potenciar un plantel? Desde la competitividad, incentivar y monitorizar la competencia interna para que por momentos supere la externa. Muchas veces a nosotros nos pasa que la competencia que fomentamos y motorizamos en el día a día en el entrenamiento puede llegar a superar a un partido que nos toque jugar el fin de semana. Y esa competencia interna es lo que hará que los jugadores mejoren.
Cuando yo juego porque en mi puesto no hay otro, dejo de mejorar. Es decir, el que es muy titular y siente que el que viene abajo de él está muy lejos, deja de mejorar, deja de preocuparse por potenciarse. Entonces nosotros creemos que en los entrenamientos siempre hay que incentivar y motorizar esa competencia interna. Los entrenamientos deben ser competitivos en función de mejorar el plantel, no en función de mejorar al jugador que me va a resolver el partido del fin de semana. En la planificación, diagramar las citaciones de forma tal que garantice la igualdad de oportunidades para todos los integrantes del plantel. El entrenador cuenta con el fixture del torneo en la etapa de la pretemporada. Entonces el entrenador tiene que tener la responsabilidad de administrar los minutos de forma tal donde no pase que hace más de 2 fines de semana que no cita un jugador y que te diga en ese tercer partido que viene, no, pero es un partido decisivo, no, pero este chico no está para jugar este partido. Entonces hay una mala planificación y una mala lectura de la etapa competitiva. Vos tenés que decidir previamente, en función de lo que vos creés que vas a necesitar competitivamente, cómo diagramar esas citaciones. Y desde la dirección técnica, buscar permanentemente opciones y variantes que cubran las carencias del plantel ante bajos rendimientos. Nos puede suceder que durante una temporada, como decíamos, no le encontramos la solución a un puesto y se la tengo que encontrar con los mismos jugadores que tengo porque ya no tengo posibilidades de incorporar. Entonces tengo que tener la lectura de poder ir al plantel y ver quién me puede resolver esa situación en función de una necesidad competitiva. La intervención del departamento de scouting, que es parte de lo que a mí me toca, es acompañar el proceso de conformación del plantel a lo largo de las 3 etapas con la idea de potenciarlo permanentemente. Y es aquí donde entra el jugador del interior, donde entra el jugador que nosotros venimos a buscar, aportar refuerzos que atiendan las necesidades a corto, mediano y largo plazo. Nosotros el jugador que venimos a buscar al interior es el jugador que nos potencia aquello que no pudimos conseguir en Buenos Aires, aquello que no pudimos formar en aquellas primeras etapas. No viene a resolvernos el problema competitivo de la división, viene a sumarse, viene a integrarse a un plantel y nosotros buscamos proyectarlo, no viene a solucionar aquello que no pudimos nosotros hacer durante las primeras etapas. Y también colaborar en el pasaje a la 9ª división, agudizar la búsqueda en relación a puestos específicos, analizando actualidad y proyección. Volvemos a la especificidad que habíamos dicho que tenía la última etapa, donde en el pasaje a 9ª división nosotros podemos sentarnos con el cuerpo técnico que tiene actualmente la división, con la coordinación de fútbol amateur y con la coordinación de fútbol infantil y decirle al departamento de scouting, bueno, a la 9ª división que va a pasar le falta un central izquierdo, le falta un lateral derecho, le falta un volante derecho, le falta un 9, le falta un arquero. Entonces allí sí vamos a la especificidad. Por ahí en años anteriores, cuando venimos a buscar al interior, en las etapas anteriores, buscamos al que juega bien y no importa si la división tiene 4 números 10. Después veremos en dónde se va a desarrollar cada jugador, pero sí en el pasaje a 9ª división, cuando tenemos que hacer el último paso, necesitamos buscar la especificidad. Por último, y algo que lo bajamos como un principio metodológico para nuestros entrenadores, la conformación de un plantel de excelencia nos garantizará lograr la posibilidad de competir al máximo nivel a lo largo de todo el proceso competitivo del fútbol amateur, apostando siempre por el conjunto por sobre la individualidad. Nosotros somos un club que permanentemente promueve jugadores al plantel de reserva, que promueve jugadores al primer equipo. Está el cuerpo técnico de selecciones juveniles. Voy a dar un ejemplo puntual y con nombres propios. A nosotros nos ha tocado este año que la 7ª división del club, la 2006, tenga una gran cantidad de citados a la selección juvenil, tenga un jugador ya jugando e instalado en primera y en el plantel de reserva. Y gracias a que tenemos este pensamiento en función del plantel y que la división está conformada en función de un plantel y no de un equipo que salga a competir, la división a lo largo de todos estos años, habiendo sufrido las modificaciones que sufrió y las pérdidas, si hay que llamarlo así, que no son pérdidas porque al contrario, como buscamos promocionar, son triunfos de la división poder promocionar jugadores, logró competir y logra pelear el torneo de 7ª división hasta las últimas instancias, aún jugando con jugadores que por ahí a mí me tocó dirigir esa división en el 2019, que en ese 2019 jugaban en Liga, eran suplentes de Liga, no jugaban en AFA,
En AFA jugaban los chicos que son citados a selecciones juveniles, que integran el plantel de reserva, el jugador que está instalado en primera división. Y bueno, gracias a apostar a la conformación de un plantel y no de un equipo para competir, logramos tener una división que sigue dando réditos competitivos para la institución y que seguramente parte de esos jugadores que lograron tener su lugar gracias a que las selecciones juveniles citan el jugador, entonces por ahí el jugador entrena con selección juvenil lunes, martes y miércoles, entonces en su lugar está entrenando otro lunes, martes y miércoles, y por ahí el entrenador de séptima decide que va a jugar aquel que entrenó la semana, porque lo decía así, y por ahí el jugador que viene de selección juvenil juega en una división más grande para aumentar la dificultad de su competencia. Entonces se le ha abierto el lugar a aquel que no venía jugando. Entonces volvemos a los puntos iniciales de la charla, cómo es la responsabilidad de administrar los minutos para que esos jugadores se sientan importantes y pese a ser una segunda o tercera opción, elijan quedarse en el club y van a tener su oportunidad. Va a llegar el momento donde van a tener su oportunidad de jugar. Bueno, hasta acá lo que queríamos compartirles de la conformación de planteles. Ahora queríamos compartirles algo de lo metodológico del fútbol infantil, pero bueno, abierto a cualquiera que quiera realizar una pregunta sobre esto y agradecerles por la atención. Si no hay ninguna pregunta sobre esto, pasamos a lo que viene. Sí. Hola, buenos días. La consulta que te quiero hacer, cuando hacen las tareas de scouting y hay algún jugador potencial, ¿cómo miden en ese jugador la capacidad cognitiva por un lado y el aspecto social y afectivo? Porque son dos cuestiones muy importantes. Bien. A tener en cuenta. Nosotros basamos el scouting en 4 pilares, que son la técnica, la orgánica, la capacidad de comprender o la capacidad cognitiva y lo emocional que tiene que ver con la personalidad. Voy a dar un ejemplo. Esta semana nos tocó con Mario hacer una serie de pruebas y en un momento de la prueba que se estaba desarrollando, el partido no se estaba jugando de una forma que le permitía a los chicos que nosotros pudiéramos observarlos. Entonces empezamos a conducir la prueba, empezamos a dirigirla como un bloque de fútbol formal. Empezamos a pedirle a los jugadores lo que queríamos que hicieran, si jugar corto, si jugar largo, si jugar al lado opuesto, si reiniciar la circulación, si atacar directo. Entonces, cuando empezamos a darle instrucciones, indicaciones o a conducir, porque no indicamos ni instruimos, sino que conducimos, y el jugador empieza a responder y a comprender, ahí te demuestra que tiene la capacidad rápida de absorber, porque de hecho no está entrenado, simplemente se le está pidiendo, sugiriendo algo que queremos para el juego. Entonces ya te empieza a dar la pauta de que es alguien que está abierto a aprender y de que quiere resolver en consecuencia a partir de lo que escucha. Entonces ahí ya nos da la pauta de que puede ser un jugador inteligente. También puede ser que sea sin conducir, que solamente nos dediquemos a observar y que sea un jugador que se dedica a hacer lo que, desde nuestra óptica, que no es la verdad, hace todo el tiempo lo que pide el juego. Entonces ahí también te das cuenta que es un jugador que comprende. Y con respecto a la personalidad, en una prueba es muy importante la personalidad, porque uno está jugando muchas veces con todos desconocidos. Entonces aquel que pide la pelota, aquel que toma la pelota y busca el protagonismo, aquel que trata de poner sobre la mesa todo lo mejor que tiene, es alguien que tiene mucha personalidad. Te puede tocar estar en una prueba y que un central se encuentre conduciendo el juego, entonces te da la pauta de la personalidad que tiene. O alguien que dé un mensaje positivo a otro que no le viene de salir una jugada y que le diga, bueno, dale, la próxima, ya está. Es alguien que también está pendiente un poco de los demás. Entonces tiene que ver un poco con esa evaluación del todo. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nada, quería preguntar, cuando ustedes ven un jugador, o sea, cuando hacen el coaching, ven un jugador que les interesa, ¿cuál sería el proceso después? No sé, ¿lo siguen viendo, le hacen un seguimiento o le hacen una invitación al club? Sí, nosotros siempre las relaciones es de club a club, no es con los padres. Es decir, siempre las citaciones de los jugadores son a través de los clubes. Tratamos de identificar diferentes clasificaciones para los jugadores, es decir, si consideramos que está para probarse con un plantel, si consideramos que está para integrar parte del selectivo del interior, que son jugadores que seguimos más activamente,
o si es un jugador simplemente que está para seguimiento, para que, por ejemplo, Mario, que es el encargado de la Patagonia, vaya a una jornada a observarlo. Si nosotros consideramos que sabemos que emitir un mensaje de un jugador, de decirle, mira, te vamos a llevar a Buenos Aires, implica un entusiasmo, e implica una ilusión, entonces tratamos de ser muy responsables con ese jugador, porque sabemos del nivel que hay de entrenamiento en Buenos Aires y queremos exponerlo a eso en tanto y en cuanto creamos que tiene las capacidades para hacerlo, además del punto de vista económico, que no es menor en la Argentina, evaluar si realmente esto va a ser una inversión o va a ser un gasto para la familia del jugador. Nosotros lo que hacemos es invitarlo a entrenar con nuestra división una semana completa, porque creemos que es la mejor manera que el jugador puede ir apareciendo con el correr de la semana, porque cuando llega a la selva de cemento, que es Buenos Aires, no es fácil adaptarse, no es fácil entrar a un grupo con 35 desconocidos, que realizan tareas que hacen periódicamente, entonces las tienen súper aprendidas, y yo soy jugador del interior y por ahí no tanto. Entonces, durante toda la semana va viviendo multiplicidad de experiencias en base a lo que vamos a mostrar en un ratito de la metodología que utilizamos. Lo observamos, lo evaluamos y damos la devolución al club, no a la familia ni al jugador. Y el club administra cómo quiere bajarle ese mensaje al jugador. Si el club decide que nosotros hagamos alguna acotación particular a la familia o al jugador, lo hacemos, y si no, el club continúa trabajando en esos aspectos que nosotros notamos que el jugador necesita mejorar para que su próxima instancia en Buenos Aires sea superadora. Al revés de lo que sucede con un jugador de Buenos Aires, que dada la cercanía al club y la posibilidad que tiene de venir en reiteradas oportunidades, las pruebas son más eliminatorias, es decir, es quedás o no quedás, al jugador del interior se lo suelen marcar en un proceso donde se trata que tenga varias instancias para decirle, bueno, ¿vas a integrar una división del club o no? De la misma manera que hacemos con los jugadores del interior que están fichados, que vienen una vez por mes, que entrenan toda la semana, que compiten, esos jugadores, en función de lo que hablábamos del análisis de la postemporada, no entran en el mismo ciclo que un jugador de Buenos Aires para quedar libre o no. ¿Por qué? Porque tuvo muchas menos oportunidades de mostrarse. Entonces, si nosotros creemos en ese proyecto de jugador, lo continuamos proyectando a lo largo de todas las etapas del fútbol infantil y por lo general con el jugador del interior tomamos una decisión en el último momento de corte, que es el momento previo a pasar a 9ª división. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dijo yo? A la una. Señor, allá usted, Luis. ¿No? Ah, ¿cómo me hizo seña? Bien. Profe. Tenemos para compartir ahí, quería compartirles rápido, para no demorarlos, parte de lo que hacemos desde lo metodológico en el fútbol infantil, abarcando la idea de juego, el cuerpo técnico y los futbolistas. Con esos 3 estamentos tratar de llevarlo al campo de juego en el entrenamiento. Tener en cuenta siempre cómo jugamos, cómo queremos jugar y definir a través de los criterios colectivos, los contenidos individuales por posición y los diferentes momentos del juego, esa transición entre cómo jugamos y cómo queremos jugar, que bien podría tener una flecha hacia el mismo lado, porque en base a cómo queremos jugar es cómo tratamos de jugar y tratamos de jugar en base a cómo queremos jugar. Para que tengan en cuenta cómo nosotros dividimos cada una de las etapas, nosotros tomamos la primera etapa B, la primera etapa A la 15ª y a la 16ª división, e incluiríamos a la 17ª, que serían la 2015, 2014 y 2016. Una primera etapa B, donde les hablábamos antes de las diferentes etapas, conformada por la 2014, 14ª, y 2013, 13ª. Y una última etapa conformada por la 2009, la 2010 y la 2011. Para nosotros una sesión de entrenamiento de una segunda etapa, de esa 2009, 2010 o 2011, tiene una entrada en calor o una iniciación, tiene una predisposición específica que tiene que estar relacionada con la tarea o con el desarrollo de la tarea que vamos a realizar, y una etapa de evaluación. Mario hablaba de la vuelta a la calma, nosotros le sumamos el concepto de evaluación, donde tratamos de evaluar aquello que ha sucedido durante el día conjuntamente con los jugadores. Esas divisiones se entrenan 4 veces por semana. El día martes es el día posterior a la competencia del día domingo, un día de recuperación activa
desde lo condicional, donde se trabaja el contenido individual y donde se trabaja alguno de los criterios colectivos. En el caso del fútbol infantil no hay equiparación de cargas el día martes porque recordemos que hay 2 competencias, entonces todos están compitiendo. El día miércoles, desde lo condicional, día de tensión, día de fuerza, entonces los contenidos individuales van a estar asociados a la tensión. Criterios ofensivos y defensivos, también relacionados a trabajos en espacios más reducidos porque es día de tensión. Día de duración, el día jueves, día de volumen, desde lo condicional. Vamos a trabajar en medidas más amplias, mayor cantidad de jugadores, para trabajar criterios ofensivos y defensivos. Y el día viernes es el día de velocidad de activación desde lo condicional. Siempre los planteles por lo general tienen un espacio lúdico. Van a trabajar las detenidas, van a trabajar alguna cuestión táctica. En muchas de las divisiones de fútbol infantil es el día de fútbol formal. En el fútbol juvenil no, porque tenemos la competencia el día sábado. Y ahí decimos fútbol formal versus modelo del rival, entendiendo que tenemos que afrontar una competencia, que tenemos videos, disponemos de video del equipo rival, disponemos de información y tratamos de construir un espacio donde se recree lo que va a suceder el día domingo. Y una charla sobre los cuidados previos relacionada a todo aquello que tiene que hacer el jugador para llegar bien al domingo a su partido de AFA o a su partido de liga. Dar un ejemplo de lo que sería un contenido defensivo. Por ejemplo, cuando toca contenido defensivo de marca 1 versus 1, el contenido ofensivo que toca es de gambeta, porque en lo que hablaba Mario del entrenamiento analítico y el entrenamiento global, cuando vamos al entrenamiento global con oposición, si un defensor, si un volante o si mismo un delantero tiene que trabajar en la marca, alguien tiene que estar trabajando en la gambeta o en la superación individual. Si trabajamos en el interceptar centro, alguien tiene que estar emitiendo un centro, que puede tener el condimento de trabajarlo con la pierna inhábil. Si trabajamos interceptar remate, es producto de que estamos trabajando una rutina de definición, en la cual también podemos agregarle y focalizar en la pierna inhábil. Si lo hacemos de forma analítica, lo vamos a trabajar sin oposición, y en la marca 1 versus 1 va a estar orientado a la corrección de la postura del centro de gravedad, de los perfiles a la hora de girar con el mismo jugador que va girando en base al dribbling que realiza, cuál es la pierna que va a atacar y cuál es la pierna que va a sostener, la postura de los brazos, y después lo haremos trabajando el 1 versus 1 competitivo. Y dentro de lo que son los criterios, en lo individual, los criterios vamos a lo colectivo. Para que un equipo trabaje presión, hay alguien que tiene que estar desarrollando un juego combinativo. Dentro de esa presión vamos a focalizar por ahí la recuperación inmediata tras la pérdida, y ante un equipo que me presiona, el equipo que para garantizar el juego combinativo o el desarrollo de esa posesión va a tener que trabajar sobre las asociaciones, las circulaciones y las figuras. Entonces trabajamos en la construcción de las asociaciones, las circulaciones y las figuras para garantizar ese juego combinativo, y obviamente que si trabajamos sobre la recuperación se va a producir un momento de transición en el que paso del momento del no tener la pelota al momento de tenerla, y al momento de que la pierdo paso de tenerla a no tenerla. Entonces, si hacemos una situación de juego global, vamos a lograr que ambos equipos que por ahí se están enfrentando 8 versus 8, 10 versus 10 o 7 versus 7, trabajen ambos criterios, tanto los defensivos como los ofensivos. Bueno, hay algunos ejemplos de tareas que les brindamos a los entrenadores, la del 1 versus 1, la rutina de definición, un juego de posesión donde se trabaje sobre el interceptar y los cambios de estado, donde podamos trabajar las figuras y las asociaciones, una situación analítica donde podamos trabajar sobre emitir un centro, otra variante de rutina de definición, una ejercitación relacionada al juego combinativo y lo que hablábamos de las asociaciones. Tareas relacionadas a una situación de posesión, de circulación. Ahí hay una pauta de 2 toques, no se ve porque se blurrea. Y trabajar siempre con cambio de estado, en medidas, como dijimos, más amplias, una tarea de día de volumen, pero que nos garantice
medidas que nos garanticen, medidas de la tarea que nos garanticen mucha repetición de la misma situación de juego. Después, bueno, una variante de rondo, una variante de combinaciones para centreo, una tarea relacionada a la circulación. Dijimos el día viernes, detenidas, algo de fútbol formal relacionado con el plan del rival. En la primera etapa B, categorías más chicas, que entrenan 3 veces por semana, lunes contenido individual y contenido individual dentro de los criterios colectivos, miércoles criterios ofensivos y defensivos y contenido individual, y viernes la misma estructura de lúdico, detenidas táctico, fútbol formal versus modelo del rival. Volvemos a repetir un esquema parecido de entrenamiento. Lo mismo, tareas que sugerimos para los entrenadores, tareas en modalidad de drill, como vemos allá sin oposición, tarea con una oposición de 1 versus 1 y ya tareas más relacionadas y más parecidas a las situaciones de juego en cantidad y espacio de trabajo. Y estas son categorías que compiten, como dijimos, en fútbol 9, de área a área, con pelota número 4, con 8 jugadores de campo más el arquero. Entonces empezamos ya a trazar los espacios reales, un día viernes, de competencia de día domingo. En la primera etapa, los más pequeños, la primera etapa A, 2 días de entrenamiento, también trabajar contenidos individuales, pero fíjense que acá aparecen 2 días de contenidos individuales. ¿Por qué repetimos los 2 días? Porque aquí el foco está puesto en la técnica individual del jugador, pero también empiezan a trabajar los 2 días los criterios. Sabemos que es una edad en la que cuesta mucho que el jugador juegue en forma colectiva. Para un niño no es divertido pasar la pelota. Lo divertido es jugar solo con la pelota y tenerla, y tenerla, y tenerla, pero juega un deporte colectivo. Entonces tratamos de que empiecen a aprender muy de a poco esos criterios que decíamos que tenían que tener. Por ahí de forma, obviamente que el criterio que le baja al entrenador es presión y juego combinativo, recuperación de etapa post-pérdida, obviamente que tiene que bajarlo en base a tareas muy simples, de consignas muy simples, pero que les permitan ir incorporando pequeñas dosis de información. Cada morfociclo de trabajo, esto después lo pasamos rápidamente, los entrenadores tienen 3 morfociclos de trabajo y un cuarto, es decir, para trabajar 1 por semana, o muchas veces tratamos de que sea 1 cada 15 días para realizar en la segunda semana una tarea reparadora de aquello que el entrenador vio que no había salido en ello que quiso plantear. Tienen 3 semanas, lo vamos a ir pasando, y en la cuarta semana es una semana libre, en la cual el entrenador tiene que identificar las necesidades que él considera que tiene la división y dentro de toda la paleta de criterios y contenidos, trabajar aquello que él considere que tiene una necesidad específica en el momento. Ahí apostamos un poco a esa propia evaluación interna del entrenador, que pueda ver en su división qué es lo que está faltando, porque esto es un criterio uniforme, pero después por ahí vamos a la competencia y hay alguna categoría que está muy bien en el juego combinativo y no está tan bien en el juego directo. Y se le ha complicado mucho jugar en un terreno donde no estaba propicio para un juego combinativo o frente a un rival que le ha propuesto una forma de jugar que le impidió ese juego combinativo y el entrenador detectó que tiene poco entrenado el juego directo. Entonces en esa semana él se abocará a eso y el de otra división se abocará al juego combinativo porque se habrá dado cuenta que cuando ha tratado de proponer un juego combinativo su equipo ha dado excesivas pérdidas. Entonces él considera que tiene que trabajar eso o identifica después de ver el video del partido una situación individual de los defensores que han estado flojos en el 1 versus 1, que han sido superados en los duelos, que han sido superados en el juego aéreo, y entonces él planteará tareas para esas necesidades específicas que ha identificado. Para continuar y no redondar en lo mismo, fíjense que tiene que ver siempre tener un correlato. Trabajo el anticipo y el punteo, entonces para que no me anticipen yo tengo que desmarcarme. Entonces trabajo los desmarques. Si trabajo evitar pared, trabajo la construcción de las paredes. Si trabajo el juego aéreo frontal, trabajo el juego aéreo ofensivo para tratar de llevarlo a cabo de forma analítica y global. Ante un equipo que me juega directo es muy difícil presionarlo, como hablábamos antes. Entonces yo presiono un juego combinativo.
temporizo ante un ataque directo y trabajo en los repliegues y los retrocesos. Entonces ese día no le vamos a pedir al equipo que no tiene la pelota que presione, sino que vamos a generar una situación para que se genere, valga la redundancia, el juego directo, y aprendamos y trabajemos sobre el foco esté puesto en los repliegues, los retrocesos, las transiciones, la temporización. Y si vamos a hablar de juego directo, y antes hablábamos de asociaciones y figuras, por lo general cuando proponemos un ataque directo queremos que las situaciones finalicen rápido. Entonces el foco va a estar puesto en la finalización de esas situaciones que tratamos de proponer a través del juego directo. Continúa, son los diferentes 3 morfociclos para cada una de las edades, diferentes tareas, rondos posicionales, ahí dice pared para poder salir del cuadrado. Recordemos que dentro del contenido que teníamos que trabajar la pared. Entonces no lo trabajamos solamente de lo individual, sino de lo colectivo. Por ahí este rondo es aplicable a un montón de situaciones. Puede ser un rondo de un día de presión tras la pérdida. Entonces el foco va a estar puesto ahí y no va a haber paredes. Un día de, para salir del cuadrado, sumatoria de pases, cuando esté orientado ese día a que trabajemos pase y recepción. Entonces tenemos que estimular mucho el pase y la recepción. Entonces, bueno, la consigna de esta semana podía ser pared para salir del cuadrado. Entonces, estamos trabajando la pared. Regresos ante la pared por posición, con continuidad de definición de primera o tras un centro. Diferentes tareas que le proponemos a los entrenadores. Nosotros proponemos la tarea, no quiere decir que el entrenador tenga que realizar esta tarea. Nosotros le proponemos esta tarea y cada uno con sus matices, con sus correcciones, porque esto es lo principal. Hoy en día tenemos acceso a muchas tareas. Yo puedo mirar YouTube y copiar tareas de YouTube. Pero no siempre están aplicadas a lo que yo quiero hacer para mi equipo o a cómo quiero jugar. Y lo principal es cómo corrijo yo, cómo intervengo en esa tarea. Entonces a nosotros los entrenadores les proponemos simplemente. Después cada uno elabora sus propias tareas para estimular la creatividad del entrenador. Semana 3, continuamos con lo mismo. Yo hago cruces y relevo, hago cierres, por lo general cuando hay pase de larga distancia, cuando hay salidas largas. Busco jugar con tercer hombre, estimulando también el pase. Basculo, entonces trabajo el bloque. Tratamos de que sea todo hilado. Basculo frente a un equipo que circula, frente a un equipo que busca tener figuras, asociaciones. Entonces siempre continuamente buscando que esté hilado toda la semana de trabajo y todo lo que los entrenadores tienen que trabajar. Tareas analíticas, tareas estimuladas al pase y los desmarques, tareas relacionadas a lo que nosotros llamamos juegos de posición, donde el objetivo no está puesto en la finalización, sino en el trabajo de estimular la circulación, en la conformación de figuras de la posesión, trabajos relacionados pura y exclusivamente con el foco sobre los respaldos a los laterales, los cierres, los corrimientos transversales, y siempre trabajando las situaciones jugadas en dimensiones que nos permitan una gran cantidad de repeticiones. Los chicos muy chiquitos, el campo les queda muy grande. Si uno trabaja mucho a campo completo, desde nuestra óptica, que no es la verdad, es simplemente lo que nosotros creemos, no logra que repitan muchas veces la misma acción que necesitamos trabajar. Bueno, diferentes situaciones en las cuales podemos nosotros ir construyendo una idea y un modelo de juego. Bueno, muchas gracias por la atención. Si alguno tiene alguna consulta, a disposición. ¿Alguna consulta? ¿Alguien dijo yo? ¿Nadie? Bueno, acá hay una consulta. Nicolás, te hago una consulta. A ver, ¿el sistema siempre juegan todos iguales, las categorías, de la cuarta hacia abajo, o van cambiando, o tienen 2 o 3 sistemas, depende el técnico? Te pregunto para saber nada más. Es muy buena la pregunta, Bernardo, en cuanto a cómo conforma, yendo también a la conformación del plantel, también parte de esa idea. El club tiene como idea 2 sistemas tácticos, el 4-3-3 y el 4-2-3-1, más allá de que hoy el entrenador del primer equipo ha utilizado en muchos partidos 2 centrodelanteros. Entonces, él ha utilizado inclusive de lo que es el fútbol juvenil más centrodelanteros que los que mismo utilizamos nosotros, porque ha utilizado a diferentes jugadores. Tiene la plantilla muchos centrodelanteros, más de los que nosotros tenemos, pero sí la idea es jugar 4-2-3-1, 4-3-3, y en lo que es fútbol 9,
fútbol 9 se utiliza el esquema de 3-2-3, en donde se garantiza que se juegue con 3 delanteros, se saca uno de los centrales y uno de los volantes, o puede jugarse 2-5-1, que se garantiza los 2 centrales, por afuera pueden jugar extremos o laterales, 3 volantes, entonces se garantizaría el paso al 4-3-3 y un centro delantero. Obviamente que después están las necesidades competitivas y te puede pasar que en un partido un entrenador opte por alguna ubicación particular de algún jugador que parte en una ubicación y lo termina haciendo en otra. Pero sí la idea es que se utilice el mismo sistema táctico. No línea de 3, no 4-4-2, más allá de que, como digo, en algún pasaje del partido uno también tenga que tenerlo trabajado. Porque las necesidades competitivas no es que van en detrimento de las formativas, son complementarias. Llega el partido el sábado, llega el partido el domingo, siento que tengo que agregar un centro delantero, siento que tengo que agregar un marcador central y conformar una línea de 3, tienen la libertad de hacerlo de entrenadores. Yo soy entrenador de la estructura y siento esa libertad de poder hacerlo. Tiene que estar trabajado para eso, no está el foco puesto. Por ahí sí creo que lo voy a hacer, se trabaja específicamente esa semana. Pero sí tener un correlato porque en esto de lo que hablábamos, de pasar jugadores de división, que puedan tener un correlato la manera de jugar. Sí. Nico, sí, Adri. Vos antes comentaste que había 3 semanas que eran tipos y la cuarta quedaba a criterio del entrenador. Sí. ¿Tiene que ser sí o sí en la cuarta la corrección que tiene que hacer el entrenador o diagramar ejercitaciones específicas? En la cuarta no puede ser anteriormente, suponete vos sos técnico, sí. Lo venís viendo y bueno, sí. No, tengo esta semana libre para hacer o puede ser anterior. Sí, es buena la pregunta, es verdad, quizá no lo terminé de expresar bien, no es solamente en la libre, porque tienen más de un momento, entonces ellos pueden elegir, ellos al tener, por ejemplo, el entrenador que más entrena de fútbol infantil 4 veces, bueno, el miércoles lo dedica a ese juego combinativo y por ahí el jueves toma parte del entrenamiento porque tiene 2 horas y media, es decir, que puede plantear más de 2 tareas, si quiere. O sea, puede llevar a cabo hasta 3 tareas, puede elegir un momento para trabajar sobre ese concepto que él siente que tiene una necesidad competitiva que pueda resolverle lo del fin de semana o anterior, o que viene de la competencia anterior y que proviene de su videoanálisis semanal, que lo ha visto, que no ha encontrado respuestas. Pero esta idea de lo que era la semana libre es, a lo que me refería era seguir estimulando la inventiva del entrenador, el análisis del entrenador sobre lo mismo que hace y no robotizarlo, de decirle esta semana esto, esta semana lo otro. Por eso decimos que no es yo te propongo la tarea simplemente, no sé, triángulos de salida. Yo puedo hacer esta tarea y otro entrenador me dice, no, mirá, esta está hecho para 4-3-3 y me va a decir, no, mira, yo juego 3-1, voy a cambiar esta figura, voy a estimularlo con otras combinaciones de pase. Bueno, perfecto, estás trabajando la combinación de pase, la circulación, las asociaciones, estás cumpliendo con el objetivo. Cada uno es libre de proponer su tarea, mientras el foco esté puesto en el criterio que tiene que trabajar, pero sí tienen la libertad para detectar necesidades. Obviamente que formativamente, a edades más tempranas, por ahí vamos más a la generalidad y que no se quede la anécdota de lo que le pasó el fin de semana. Por ahí a edades más grandes, sí, decimos, no, bueno, tenés esta necesidad, vemos que tenés esta necesidad, resolvela con una tarea, sí, claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Fuerte el aplauso. Nicolás Casaburi. Impresionante la charla. Bueno, también para la pelota que le vamos a pedir el recuerdo, Pedro Cofré, dirigente de la Escuela de Técnicos de aquí de Neuquén, ex árbitro, hace entrega del presente, la foto, la firma en la pelota que quedará en el recuerdo y que tendrá un valor incalculable si alguien la quiere, si alguien la desea.